A las 14 horas y 31 minutos del 11º día de guerra, el USS Abraham Lincoln recibe el impacto que Irán lleva intentando asestar desde el 28 de febrero. La explosión que desgarra su sección de proa es visible desde cada uno de los buques del grupo de ataque. Un destello blanco seguido de una columna de humo negro que asciende 60 metros por encima de la cubierta de vuelo antes de que el viento la deshaga. Los equipos de control de daños se ponen en movimiento antes de que el humo se disipe. La alarma de inundación resuena por todos los compartimentos delanteros a las 14 horas, 31 minutos y 44 segundos. Y en la cubierta de vuelo, justo encima del punto de impacto, un F-18F Super Hornet permanece en la catapulta con los motores en marcha. El piloto está en la cabina esperando la señal de lanzamiento que el oficial de cubierta da a las 14 horas, 32 minutos y 11 segundos, 40 segundos después del impacto del misil, porque la cubierta de vuelo del Abraham Lincoln nunca se detiene. El capitán nunca dio la orden de pausar las operaciones, y el Super Hornet despega hacia el cielo de la tarde sobre el mar de Arabia, como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Esa imagen, un portaaviones lanzando aeronaves 40 segundos después de recibir el impacto de un misil, es la que los planificadores iraníes nunca modelaron en los 2 años que pasaron diseñando el arma que acaba de golpearla. Hace 3 días, Irán anunció que sus fuerzas de misiles restantes solo dispararían armas con cabezas de guerra de más de 1 tonelada. El anuncio fue una señal de desesperación disfrazada de escalada. Una confesión de que todo lo más ligero había fallado, que los nuevos misiles, los Shahed y los demás, habían sido interceptados, bloqueados o desviados, que el único camino que quedaba era el arma más pesada del inventario disponible. El Sahil 3 es la respuesta iraní a ese problema. Un misil balístico de combustible sólido de 2 etapas con una ojiva unitaria de 1.100 kilogramos. Más de 1 tonelada de explosivo en un solo proyectil penetrante, diseñado específicamente para vencer el blindaje en capas de los grandes buques de guerra. No es un arma de precisión en el sentido convencional. No necesita serlo. Una ojiva de ese tamaño que detone contra el casco de un portaaviones no necesita ser precisa. Solo necesita llegar. El radar SPY-1D del Abraham Lincoln detectó el lanzamiento del Sahil 3 a las 14 horas y 22 minutos, 9 minutos y 31 segundos antes del impacto. El misil ascendió desde un lanzador móvil situado en una cresta costera con vistas al Golfo de Omán, escalando pronunciadamente hasta más de 24.000 metros antes de iniciar su descenso terminal hacia el portaaviones que operaba 340 kilómetros al sur. 9 minutos y 31 segundos son tiempo más que suficiente para interceptar una amenaza balística estándar en múltiples ocasiones. Contra el Sahil 3, esos 9 minutos revelaron algo que el grupo de ataque no había apreciado del todo hasta que el enfrentamiento ya estaba en marcha. El primer interceptor SM-6 fue lanzado a las 14 horas y 24 minutos desde el USS Delbert de Black, situado 30 millas náuticas al norte del Abraham Lincoln en el eje de amenaza de la formación. El SM-6 es el interceptor balístico más capaz del inventario de superficie de la Armada de los Estados Unidos y ha derrotado cada amenaza balística contra la que se ha enfrentado en este conflicto. La solución de control de fuego era limpia. La geometría de intercepción, favorable. El SM-6 alcanzó su punto de intercepción calculado a las 14 horas, 25 minutos y 33 segundos. El Sahil 3 no estaba allí. El misil había ejecutado una maniobra terminal, una corrección de rumbo en su fase final de descenso, que desplazó su trayectoria 4,2 grados. Suficiente para invalidar la solución de intercepción en los 3 segundos que transcurrieron entre el cálculo del control de fuego y la llegada del SM-6 al punto de intercepción. El SM-6 detonó en el aire vacío. El Sahil 3 continuó descendiendo. El segundo SM-6 fue lanzado 11 segundos después con una solución actualizada.
ocurrió lo mismo. El Sahil 3 corrigió de nuevo, 2,8 grados esta vez, y el segundo interceptor no encontró nada. El tercer SM-6, disparado desde el USS Michael Murphy en el flanco oriental de la formación, recibió la geometría de intercepción más agresiva disponible, una aproximación casi frontal que le daba al Sahil 3 el mínimo tiempo posible para ejecutar una maniobra de corrección. Fue el intento más cercano de los tres. El interceptor detonó a 23 metros del fuselaje del Sahil 3 a las 14 horas y 27 minutos, y el patrón de fragmentación de la ojiva del SM-6 alcanzó la sección de guiado del misil, dañando 2 de sus 4 alerones de control y degradando su capacidad de maniobra terminal en aproximadamente un 60%. El Sahil 3 estaba herido. No estaba detenido. Su trayectoria se volvió parcialmente impredecible. Un misil malherido cayendo a 3.200 metros por segundo hacia un portaaviones al que ya no podía dirigir con precisión, pero al que tampoco podía evitar del todo alcanzar. A las 14 horas y 28 minutos, el CIWS Phalanx de la proa del Abraham Lincoln se activó y comenzó a rastrear el contacto entrante. Contra un misil balístico en fase terminal, el Phalanx enfrenta el mismo problema matemático que frente a cualquier amenaza hipersónica. La ventana de enfrentamiento se mide en fracciones de segundo, y la probabilidad de que los proyectiles de 20 milímetros intercepten un objetivo que se desplaza a esta velocidad es calculada por el propio ordenador de control de fuego del sistema en un 6,1%. El Phalanx disparó de todos modos. Los proyectiles no encontraron nada. La capitana del Abraham Lincoln, la contraalmirante Christine Hayes, llevaba observando el enfrentamiento desde el Centro de Información de Combate desde que el lanzamiento fue detectado a las 14 horas y 22 minutos. Había visto fallar a 3 SM-6 y a uno dañar parcialmente el misil. Había visto al Phalanx disparar su ráfaga al aire vacío y comprendió, con la claridad particular de alguien que ha repetido este escenario en simulaciones durante 11 años, que el Sahil 3 iba a golpear su buque. La pregunta no era si lo haría. La pregunta era dónde. Un misil balístico en fase terminal desciende en un ángulo pronunciado, típicamente entre 60 y 80 grados respecto a la horizontal. El Sahil 3, con sus alerones dañados, descendía a 71 grados en una trayectoria que, de no corregirse, impactaría en la cubierta de vuelo del Abraham Lincoln. El peor resultado posible. Una ojiva de 1.100 kilogramos detonando entre aeronaves estacionadas, tuberías de combustible y tripulación trabajando en la cubierta. Hayes tenía una opción y disponía de aproximadamente 90 segundos para ejecutarla. Ordenó avance máximo y timón a babor. El Abraham Lincoln, 100.000 toneladas de portaaviones de propulsión nuclear, inició su viraje. La física de lo que Hayes intentaba nunca había sido probada operativamente. Un misil balístico que desciende a 71 grados en una trayectoria dañada no puede corregirse con suficiente rapidez para rastrear un objetivo que cambia su aspecto en los últimos 60 segundos de vuelo. Al virar el buque bruscamente a babor, Hayes estaba modificando la presentación del Abraham Lincoln al misil entrante, rotando el portaaviones de modo que su estrecha proa, en lugar de su amplia cubierta de vuelo, quedara orientada hacia el punto de impacto proyectado del Sahil 3. La proa de un portaaviones no está blindada contra impactos de misiles balísticos. Nada lo está. Pero la sección de proa alberga cadenas de ancla, espacios vacíos y compartimentos de control de daños diseñados específicamente para absorber inundaciones. La cubierta de vuelo alberga aeronaves, combustible, armamento y 5.000 personas trabajando al aire libre. La elección entre una y otra no fue difícil. El Sahil 3 impactó en la proa de estribor del Abraham Lincoln a las 14 horas. 31 minutos y 22 segundos. 14 metros sobre la línea de flotación. 31 metros a popa de la escobera del ancla. La ojiva de 1.100 kilogramos detonó al contacto.
La explosión abrió un agujero de 22 metros en el blindaje de proa. Colapsó 3 compartimentos delanteros, reventó la cámara de la cadena del ancla y envió una onda de presión a través de la sección delantera que dobló 2 mamparos interiores e inició la inundación en 4 compartimentos de forma simultánea. La columna de la explosión se elevó 60 metros sobre la cubierta de vuelo. El buque estremeció de proa a popa con la fuerza suficiente para derribar a tripulantes que se encontraban en compartimentos a 400 metros del punto de impacto. 2 marineros que trabajaban en el detalle del ancla de proa murieron en el acto. 7 más resultaron heridos en los compartimentos delanteros por la onda de presión y el colapso de los mamparos. La inundación comenzó a las 14 horas, 31 minutos y 44 segundos. 4 compartimentos delanteros tomando agua simultáneamente, el sistema de control de daños registrando las brechas y activando el contrainundado automáticamente para evitar que la proa se hundiera. Los equipos de control de daños, 340 marineros entrenados específicamente para esto, se desplazaban por la sección delantera 90 segundos después del impacto, apuntalando mamparos, cerrando puertas estancas, luchando por contener la inundación en los compartimentos delanteros e impedir que se extendiera hacia popa. El Abraham Lincoln escoraba 2,3 grados a estribor por la inundación asimétrica. Su velocidad había caído de 30 nudos a 22 nudos, mientras la inundación aumentaba la resistencia en la proa. Su cubierta de vuelo estaba intacta, su propulsión estaba intacta, sus sistemas de armas estaban intactos. Su suite de combate Aegis estaba intacta. A las 14 horas, 32 minutos y 11 segundos, el oficial de cubierta dio la señal de lanzamiento al F-18F que aguardaba en la catapulta de proa. El piloto sintió al portaaviones estremecerse bajo él mientras la catapulta disparaba, y el Super Hornet aceleraba de 0 a 165 nudos en 2,2 segundos y se alejaba de la cubierta hacia el cielo de la tarde. 40 segundos después de que una ojiva de 1.100 kilogramos detonara a 14 metros sobre la línea de flotación en la proa del buque, el Abraham Lincoln seguía lanzando aeronaves. Pero el enfrentamiento no había terminado, porque en el momento en que el Sahil 3 despegó desde su lanzador móvil en la cresta costera, a las 14 horas y 22 minutos, hizo algo que todo misil balístico grande de combustible sólido hace en el encendido. ¿Ardió, no, Asom? El motor de combustible sólido de 2 etapas de un Sahil 3 produce una columna de gases de escape al encendido que alcanza temperaturas superiores a 3000 grados centígrados y es visible para los sensores infrarrojos desde distancias superiores a 800 kilómetros. El propio sistema de rastreo infrarrojo pasivo del Abraham Lincoln había capturado la firma del lanzamiento a las 14 horas, 22 minutos y 0,4 segundos. Las coordenadas exactas del lanzador, el azimut del lanzamiento y el rastro de gases de escape del motor de la primera etapa al quemarse y separarse a las 14 horas, 22 minutos y 31 segundos. Esos datos habían sido registrados continua y automáticamente desde el momento del lanzamiento. El lanzador móvil había comenzado a reubicarse en el instante en que el misil abandonó el rail. La doctrina iraní para los lanzadores móviles de misiles balísticos es precisa: lanzar y moverse de inmediato, alcanzar la posición secundaria en menos de 8 minutos. No permanecer en el punto de disparo más tiempo del necesario. La tripulación del lanzador había entrenado esta secuencia cientos de veces. Sabían que los sistemas estadounidenses podían rastrear un lanzamiento hasta su punto de origen. Lo que no tuvieron en cuenta fue qué sucede con la firma térmica de un motor de cohete de combustible sólido después del apagado. Los gases de escape se enfrían lentamente, dejando un rastro térmico en la atmósfera sobre el punto de lanzamiento que se disipa en aproximadamente 4 minutos y 40 segundos, dadas las condiciones de altitud y temperatura presentes sobre el Golfo de Omán esa tarde. No un rastro de humo visible a simple vista. Un rastro de gases de escape en enfriamiento visible para los sensores infrarrojos pasivos de una aeronave que vuela en altitud con el equipo adecuado.
Los dos FA-18F Super Hornet que realizaban patrulla aérea de combate a 8.500 metros al noreste de la formación habían estado rastreando la firma de lanzamiento del Sahil 3 desde las 14 horas y 22 minutos. Sus pods de designación A, T, F, L y R habían bloqueado el rastro térmico en el momento en que el misil superó la cresta costera y lo habían seguido continuamente durante los 9 minutos y 31 segundos del enfrentamiento, observando al lanzador reubicarse en tiempo real, rastreando su movimiento a lo largo de la carretera costera hacia su posición secundaria, a 6 kilómetros del punto de disparo, construyendo una solución de objetivo que se actualizaba automáticamente a medida que el vehículo avanzaba. Para cuando el Sahil 3 impactó en la proa del Abraham Lincoln a las 14 horas y 31 minutos, los dos Super Hornet tenían una solución de objetivo precisa, a menos de 4 metros sobre un vehículo que se encontraba a 4,7 kilómetros de su posición de disparo original y avanzaba a 35 kilómetros por hora hacia una posición secundaria a la que nunca iba a llegar. A las 14 horas y 33 minutos, 2 minutos y 11 segundos después del impacto del misil, el Super Hornet líder soltó 2 bombas guiadas GBU-31 QDAM desde 8.500 metros de altura. La GBU-31 es un arma guiada por GPS de 900 kilos, con un error circular probable de menos de 5 metros. Las coordenadas de objetivo se actualizaron continuamente hasta el momento del suelte, utilizando los datos del rastro térmico que se habían ido acumulando durante 11 minutos. La primera bomba impactó en el vehículo lanzador a las 14 horas, 34 minutos y 22 segundos. 1 minuto y 22 segundos antes de que el vehículo hubiera alcanzado su posición secundaria. La segunda bomba impactó 3 segundos más tarde. El lanzador, la tripulación y la capacidad de Irán para disparar otro Sahil 3 desde esa posición dejaron de existir a las 14 horas, 34 minutos y 22 segundos. En el Centro de Información de Combate del Abraham Lincoln, la contraalmirante Hayes recibió la evaluación de daños en el objetivo a las 14 horas y 36 minutos. Lanzador destruido. Posición secundaria no alcanzada. Miró el tablero de estado del control de daños. Inundación contenida en 4 compartimentos delanteros. Escora estabilizada en 2,3 grados. Velocidad 22 nudos. Cubierta de vuelo plenamente operativa. Todos los sistemas de armas en estado nominal. 9 aeronaves habían despegado de la cubierta desde el impacto del misil. 3 más estaban en aproximación para recuperación. Tomó el circuito a la quinta flota y emitió su informe en 2 frases. El Abraham Lincoln ha recibido un impacto en la proa. Está operativo y continúa la misión. Irán disparó su arma más poderosa que le quedaba contra el portaaviones más poderoso del mundo. Una ojiva de 1.100 kilogramos que abrió un agujero de 22 metros en su proa. Mató a 2 marineros. Inundó 4 compartimentos e inclinó el buque 2,3 grados a estribor. Y 40 segundos después del impacto, la cubierta de vuelo lanzó otra aeronave. Y 2 minutos y 11 segundos después del impacto, los Super Hornet encontraron el lanzador que lo disparó. Y 1 minuto y 22 segundos después de eso, el lanzador había desaparecido. El Abraham Lincoln nunca dejó de volar. Nunca redujo su velocidad por debajo de 22 nudos. Nunca pausó las operaciones de vuelo. Viró de regreso hacia la misión con un agujero en la proa y siguió adelante. Porque eso es lo que hace el portaaviones más poderoso del mundo cuando lo golpeas con todo lo que te queda. Y aún así no es suficiente.